Pensemos en Apple por un momento. Hoy es un nombre que todos conocemos, una de las empresas más valiosas y poderosas del planeta. Un verdadero gigante tecnológico que, de una forma u otra, ha tocado nuestras vidas. Pero, ¿qué tal si les digo que este ícono, esta megacorporación, estuvo a punto de desaparecer por completo? Así como lo oyen, no es una exageración. Hubo un momento crítico en su historia en que a este titán le quedaban solo 90 días de vida. ¡90 días! Ese era el plazo para encontrar una solución milagrosa o simplemente declararse en quiebra y desaparecer para siempre. 90 días para evitar la bancarrota. Esta es, sin duda, una de las historias más fascinantes del mundo de los negocios. Es la historia de cómo Apple nació en un garaje y conquistó el mundo, de cómo, increíblemente, desterró a su propio fundador, y de cómo ese mismo fundador regresó para orquestar lo que muchos consideran el rescate empresarial más grande y espectacular de la historia. Bueno, para entender toda esta locura tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la década de los 70. En ese entonces las computadoras eran unas bestias enormes, máquinas costosísimas y súper complejas que solo las grandes corporaciones y los gobiernos podían tener. Pero dos amigos, dos Steves, Steve Jobs y Steve Wozniak, tenían una idea que para la época sonaba ciencia ficción: poner una computadora personal en cada hogar. Y para arrancar este sueño, hicieron sacrificios que hoy nos parecen casi poéticos. Jobs, por ejemplo, vendió su querida furgoneta Volkswagen. Wozniak, por su parte, se desprendió de su calculadora HP, que en ese momento, créanlo o no, era un artículo de lujo, algo bastante caro. Pero ojo, que había un tercer socio, Ronald Wayne. A él le entró el pánico, pensó que esto era demasiado arriesgado y vendió su 10% de la compañía por apenas $800. La parte dolorosa, lo hizo solo 12 días después de fundarla. Una decisión que, vista hoy, representa una de las peores de la historia financiera. El 1 de abril de 1976, en ese famoso garaje, nació oficialmente Apple Computer Company. Pero el verdadero punto de inflexión, el producto que lo cambió todo, llegó en 1977, el Apple I. Fue una de las primeras computadoras personales que ofrecía gráficos a color. Esto fue una absoluta revolución. Se convirtió en un éxito masivo y catapultó a la compañía a otro nivel. Tanto así que para 1980, Apple ya estaba lista para dar el gran salto y salir a la bolsa. Y su salida a la bolsa fue algo legendario, totalmente épico. De la noche a la mañana, así, sin más, se crearon aproximadamente 300 nuevos millonarios. Imaginen eso, la compañía que había empezado con la venta de una furgoneta y una calculadora se había convertido en la nueva sensación de Wall Street. Pero como suele pasar, el éxito temprano trajo consigo nuevos y enormes desafíos. Con el lanzamiento de la computadora Apple Lisa en 1983, cometieron un error garrafal, un error estratégico de libro. Se olvidaron de su cliente. La Lisa costaba casi $10,000 de la época, una fortuna. Era totalmente inaccesible para el público general y, como era de esperarse, fracasó de forma estrepitosa. Y con este fracaso, la tensión dentro de la empresa empezó a escalar peligrosamente. Y aquí es donde la trama se pone buena, porque la historia da un giro dramático. Steve Jobs, el visionario, el del producto, se dio cuenta de que necesitaba a alguien con experiencia en gestión y marketing para llevar a Apple al siguiente nivel. Y se obsesionó con un hombre, John Sculley, el presidente de Pepsi. El choque entre estas dos personalidades, el visionario y el experto en marketing, era inevitable y no tardaría en explotar. Jobs le lanzó a Sculley esta pregunta, que ya es parte de la mitología de Silicon Valley, y logró convencerlo. Pero la luna de miel duró poco. Tras el lanzamiento del Macintosh en 1984, que aunque hoy es un ícono, tuvo unas ventas iniciales bastante decepcionantes, la relación se rompió. El idealista que quería cambiar el mundo chocó de frente con el pragmático que quería vender productos, y lo que se desató fue una brutal lucha de poder, por el control y el alma de Apple. El desenlace de esta lucha fue increíble, casi impensable. La junta directiva, el grupo de personas al mando, se puso del lado de Sculley. Y en 1985, Steve Jobs, el cofundador, el genio, el corazón de la compañía, fue forzado a renunciar. Lo echaron, básicamente. Fue exiliado de su propia creación, una traición en toda regla. Ya sin Jobs, Apple entró de lleno en lo que muchos llaman su era oscura. Sin su visión clara y unificadora, la estrategia de la compañía se hizo pedazos. O sea, inundaron el mercado con una línea de productos que era un auténtico laberinto, confusa y carísima. Tenían docenas de modelos de Macintosh con nombres rarísimos: Performa, Quadra, Centris. Nadie, ni siquiera los vendedores, entendían bien cuál era para quién.
Esta falta de enfoque no solo debilitó la marca, sino que convirtió la ingeniería y el marketing en un desastre de ineficiencia. Y justo en ese momento de máxima debilidad, su mayor rival, Microsoft, les dio el golpe de gracia. Bill Gates lanzó Windows 95. Y fue un tsunami. Era más barato, funcionaba en casi cualquier hardware de cualquier marca y el dominio fue absoluto. Como se ve claramente en este gráfico, Windows se apoderó de más del 90% del mercado de computadoras personales, dejando a Apple arrinconado con una cuota de mercado insignificante. El resultado de todo este caos fue una catástrofe financiera. Para el año 1996, Apple reportó pérdidas de $1.000 millones. Esto ya no era una mala racha. Esto era una espiral de muerte. La compañía que había sido pionera, que había cambiado la computación para siempre, estaba literalmente a punto de quebrar. Con la empresa al borde del colapso total, la junta directiva tomó una decisión desesperada, un último manotazo de ahogado. En 1996, buscando comprar nueva tecnología para sus sistemas operativos, Apple adquirió una pequeña empresa de software llamada Next. Y con esa compra, casi sin querer, el destino hizo una jugada maestra. Trajeron de vuelta al único hombre que podía salvarlos. 12 años después de su humillante exilio, Steve Jobs regresaba a casa. Y Jobs no perdió ni un segundo. Sus acciones fueron drásticas, inmediatas y mostraron su genio estratégico en su máxima expresión. Lo primero, enfoque total. De un plumazo, eliminó el 70% de los productos. Para él, la estrategia era saber decir no. Simplificó todo a solo 4 productos. Segundo, una alianza que nadie vio venir. Llamó a su archienemigo Bill Gates. Y no solo hicieron las paces, sino que aseguró una inversión de $150 millones de Microsoft. Tercero, innovación radical. Lanzó el iMac, una computadora todo en uno, colorida, que redefinió el diseño en la industria. Y cuarto, inspiración. Creó la campaña Think Different, o Piensa Diferente, para recordarle al mundo y a sus propios empleados de qué se trataba Apple. La gran pregunta es, ¿funcionó toda esta estrategia tan radical? Bueno, los números hablan por sí solos. Miren esto. La compañía, que en 1997 perdió $1.000 millones, solo un año después, en 1998, reportó ganancias de $309 millones. Pasaron de estar al borde de la quiebra a ser rentables en 12 meses. Fue una recuperación financiera absolutamente espectacular, probablemente el mayor regreso en la historia corporativa. Apple se había salvado, estaban fuera de peligro, pero Jobs no era de los que se conforman con sobrevivir. Su visión era mucho, mucho más grande que solo vender computadoras. Quería usar la tecnología para revolucionar industrias enteras. Y es aquí, en esta segunda etapa, donde la leyenda de la Apple moderna realmente comienza a forjarse. Y entonces empezó el bombardeo de innovación. Primero, en 2001, fue el iPod, con esa promesa tan simple pero tan poderosa. 1000 canciones en tu bolsillo. Revolucionó la música. Luego, en 2007, llegó el iPhone, que no era solo un teléfono, era un teléfono, un iPod y un comunicador de Internet, todo en un solo dispositivo. Cambió el mundo. En 2008 lanzaron la App Store, creando de la nada toda la economía de las aplicaciones móviles. Y en 2010, el iPad, que definió una categoría de producto que nadie sabía que necesitaba, pero que ahora es indispensable. Fue una década de innovación sin parar, una cosa tras otra. Pero aquí está la verdadera genialidad, el golpe maestro de Jobs. No se trataba solo de los productos por separado, se trataba de cómo funcionaban todos juntos. Jobs construyó lo que hoy conocemos como el ecosistema de Apple. Y esta es una lección de estrategia brutal. Al crear una integración perfecta entre el hardware, el software y los servicios, no solo das una experiencia de usuario increíble, sino que creas lo que en negocios se llaman altos costos de cambio. O sea, una vez que alguien está dentro del ecosistema, con sus fotos, su música, sus apps, es muy difícil que se vaya. Es como una jaula de oro. Apple estaba en la cima del mundo, un éxito rotundo. Pero detrás de todo ese brillo se estaba gestando una tragedia personal. Steve Jobs llevaba años luchando en privado contra el cáncer. En agosto de 2011, con su salud ya muy deteriorada, renunció como CEO y le pasó la estafeta a Tim Cook, su brillante jefe de operaciones. Poco después, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció. El mundo se paralizó. Y muchos analistas y fans creyeron que el alma, la magia de Apple, se había ido con él para siempre.
Pero Tim Cook demostró que todos estaban equivocados. Su genialidad no fue intentar ser un clon de Steve Jobs, sino entender y expandir su visión. Bajo su liderazgo, la estrategia fue llevar el ecosistema de Apple a nuevas partes de nuestra vida, a nuestra muñeca con el Apple Watch, a nuestros oídos con los AirPods e incluso ahora al espacio que nos rodea con el Vision Pro. Cada nuevo producto no es solo un éxito por sí mismo, sino que hace que todo el resto del ecosistema sea más fuerte y más indispensable. Y el resultado de esta nueva era bajo Tim Cook ha sido una explosión de valor que desafía toda lógica. Como podemos ver en esta línea de tiempo, la compañía que en 1997 estaba a 90 días de la quiebra, en 2018 se convirtió en la primera empresa en la historia en valer $1 billón. ¿Impresionante? Pues esperen. Solo 2 años después, en 2020, ya valía 2 billones. Y hoy ha superado los 3 billones, consolidándose como una de las empresas más exitosas y valiosas que jamás hayan existido. La historia de Apple es mucho más que una simple historia de negocios sobre productos y dinero. Es un verdadero testimonio del poder que tienen la visión, la resiliencia y, sobre todo, la innovación. Es la prueba viviente de que, como decía su famosa campaña publicitaria, las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son a menudo las que terminan haciéndolo. Desde un humilde garaje hasta convertirse en un ícono cultural global, el viaje de Apple ha impactado al mundo de formas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y esto nos deja con una reflexión final para pensar. De todas estas innovaciones que hemos repasado, el Mac, el iPod, el iPhone, ¿cuál es la que más ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás?